Limpo as miñas lágrimas se penso que esta noite chegarás. A nivel mío personal, todas sus creaciones me parecen tan originales y tan únicas que cómo perciben ellos el mundo me ayuda a valorar la diferencia, lo diferentes que somos todos desde el punto de vista de la unicidad, ¿no? Entonces, en el taller de hoy yo quería rescatar, ha sido como un poco el elemento, el hilo conductor de todo el día, lo de la hoja roja, ¿no? La hoja roja como, bueno, para conectar porque estamos con el otoño, pero como tener un punto de esperanza, que en toda su cotidianeidad se pueden llevar esto, como que haya algún punto en su vida cotidiana en el que puedan ser creativos, que es rescatable, ¿no? Y que por muy pequeña que sea, puede ser muy grande. Principalmente que arte é libre, o sea, a palabra arte ten que significar liberdade e expresividade, o sea, deixar ese campo para que a xente poda sacar as súas inquietudes, as súas ilusións. E arte é para eso, ¿no? Para emocionarnos e para crear. ¿En qué les ayuda básicamente? Pues realmente les ayuda a expresarse y a estar en contacto consigo mismo y con lo que sienten. Y ellos están en contacto consigo mismo, pero no son conscientes. Entonces, a la hora de expresarlo y ver cómo interactúan otros, pues realmente es que es súper enriquecedor y les vale para todo, para su desarrollo como individuos, para el contacto con las emociones, sobre todo para la expresión. Digamos que una emoción tú la sientes, pero si no la expresas parece que se queda ahí, ¿no? Les ayuda a interactuar entre ellos y relacionarse de manera más creativa. El juego, pues a explorar todo lo versátil del juego, ¿no? Y lo que se puede crear a través del juego. Y luego, pues con niños que tienen unas características más especiales, que tienen pues alguna deficiencia o... Bueno, simplemente es como que hay una parte de su cerebro que funciona distinto, ¿no? Entonces, precisamente, ¿qué parte? La parte derecha, la parte creativa, que es una parte más integradora, más precisamente eso, emocional, más de la percepción, de la intuición. Entonces, en un contexto seguro de juego, pues lo que dijeron hoy, ¿no? Que les permite desconectarse de su vida cotidiana, de lo que les perturba mentalmente, que es como rítmico, de repente hay como un respiro también ahí, ¿no? Y luego también la parte de cordialidad, quería rescatar, ¿no? Que ha dicho uno de los chicos, porque a veces parecen como robots, ¿no? Para estar como articulados dentro de la sociedad. Entonces aquí es como que resulta fácil, que resulta sencillo, que hablan con gente que no conocen de nada, pero no es una tarea o no es algo difícil, es como en este contexto de seguridad sobre todo, ¿no? Entonces es un placer pues, ver cómo se pueden explayar de una manera así, sin juicio, que se dejan llevar, que no tienen que estar controlando el movimiento, a ver si hablo demasiado, a ver si mareo, a ver si... No, pues lo pueden hacer. Entonces, no sé, es como un pequeño respiro, un pequeño momento de libertad. Y es muy chulo, ¿no? Temos que ser máis libres e deixar que os demais nos aporten, non só pensar que nos temos a idea que é a única, non? Hai moitísimas ideas, moitísimas expresións que todas xuntas conforman pues, a vida, non? E penso que estamos moi encerrados en todo o que leva a cotidianidade. E claro, cando faces estos talleres daste de conta de que os rapaces te dan a ti tamén as pautas para seguir adiante, non? Sí. Pois ben, a nos, xa te digo, levamos 3 anos facendo estes talleres de inclusión
Este é o primer ano que participamos con Emalsa, e para nós é que, aparte de que aprendemos moitísimo, o sea, aprendes das túas propias capacidades, que a veces pensas que non vas chegar, pero es que eles, o sea, ábrense tanto que te das conta de que tens que estar aí para facilitarles. E aparte que eles, o que din, que lles gusta que se fagan estes talleres, porque eles necesitan ter actividades que lles den esta oportunidade de poder abrirse, de poder facer outras cosas, salir da vida cotidiana, non? Entón, claro, cando escuitas isto de parte dos rapaces, pois, bueno, pues hai que seguir. E nós o que facemos non é ir pautando, tes que facer isto, tes que facelo así, non, senón deixamos sempre, damos unhas pequenas pautas, non? E deixamos liberdade absoluta para que eles sacan, e te podo dicir que sacan moitísimo máis do que pensamos, moitísimo máis. Eu mesma, o sea, vexo que as emocións as temos moitas veces aí guardadas, non? Pero con eles te das conta que ten que sair todo, non? A mí axúdame isto tamén, non? A facer comunidade, non? De facer cosas juntos. Se tratas de achegarte, de ti me apartarei. Entonces, con esto del cine, empezamos al principio, cuando empezó todo el Festival de Cine S8, y la idea era crear un área dentro del festival en el que se pudiera mostrar a los niños otra cara del cine, porque pues, están invadidos de pantallas, entonces era como mostrarles que hay un cine que no es este que ven tan fácilmente, que les acerca muchísimo más a la creatividad, que ellos pueden ser más protagonistas, se les acerca a esta parte experimental del cine, a la parte de juego y bueno, pues que ellos también lo pueden hacer. Y entonces se les dispara la imaginación, ¿no? Pois o ten todo, o sea, a nivel expresivo, o sea, a nivel de contacto humano, de contar eles o que sinten e como están nas súas vidas, porque ao final no taller de hoxe pues, deixamos aí un espacio para que eles contaran que lles había parecido o taller, non? E algunos contaban pues, que era salir da súa vida cotidiana, non? Era de vivir o presente. Un rapaz que comentaba isto, non? Que decía que para él había sido como apartar todos os seus momentos malos e estar vivindo soamente o presente que o conseguiu no taller, non?